Vamos a leer una historia que es muy conocida, tanto por creyentes y no creyentes. Y aparece en Juan capítulo 6, versículos del 1 al 14. Y dice así: Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud, checa lo que dice, una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó ahí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó: ¿Dónde vamos a comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres, sumaban alrededor de 5,000 personas. En este conteo no estaban las mujeres ni los niños, pero sí había mujeres y niños. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y le dijo a sus discípulos: ahora junten todo lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron lo que sobró, entonces ellos juntaron las sobras y llenaron los 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Versículo 14. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que tanto estábamos esperando. Y he titulado a este mensaje: seguidores o discípulos. Seguidores o discípulos. Acompáñame a orar unos segundos. Dios, muchas gracias por tu amor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Señor, oro en el nombre de Jesús para que durante los próximos minutos tu palabra nos hable. Y que si estamos caminando hacia un sentido contrario, tu presencia nos dirija, Señor. Que sea tu palabra diciéndonos qué es lo que debemos de hacer. Despierta en nosotros esta necesidad por ser no solamente seguidores, sino convertirnos en discípulos tuyos. Gracias por tu amor y tu presencia. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso a Dios, el Dios que multiplica. Hace unos días leí esta historia que me pareció muy interesante, pero que además es una historia verídica. En 1848 sucedió algo que cambió por completo la historia de la ciudad de California. Resulta que un hombre llamado James Marshall encontró en el aserradero en el que él trabajaba oro que estaba muy al alcance, ¿verdad? No había que excavar mucho. Algunos dicen que el oro se lo encontró en el río, otros dicen que tuvo que sacar unas especies de papas, ¿verdad?, del suelo, y que entonces al sacar las papas se encontró con que había oro. Ahora, el aserradero no le pertenecía a James, le pertenecía a un hombre llamado John Shooter. Entonces, cuando James encuentra el oro, va con John y le dice: mira, acabo de encontrar esto, y lo más extraordinario es que no solamente es en este lugar. Al parecer, todo el aserradero contiene por debajo de la tierra oro. Entonces, John se asustó, ¿verdad? Dijo: mira, vamos a guardar el secreto y no hay que decirlo, porque si no, entonces mi campo está en peligro. Pero en ese lugar no solamente trabajaba el hombre que encontró el oro, había más hombres, sí. Y el secreto
se quedó guardado muy poco tiempo, ¿verdad? Los demás trabajadores comenzaron a encontrar oro y de repente esto se volvió una noticia local, después nacional y mundial. ¿Por qué? Porque la gente en California se dio cuenta que en ese terreno no era el único lugar donde había oro de fácil acceso. Entonces, los habitantes de California se comenzaron a dar cuenta que con solo escarbar un poco, ¿verdad?, iban a encontrar oro. Y esto trajo un boom a la ciudad. De 1,000 habitantes pasaron a ser 25,000. Los negocios tradicionales quebraron. ¿Por qué? Porque la gente quería ir en busca del oro que se decía que había en la ciudad y obviamente la migración que llegó a California fue insuficiente para el número de policías que había y trajo un gran detonante cultural. Ahora, ¿qué haría usted si de repente anunciaran que en alguna parte del mundo hay oro en abundancia? ¿Qué haría usted? ¿Sería de los que dejan todo, verdad, para ir tras esa oportunidad? ¿O sería más cauteloso? ¿Se quedaría esperando a ver si realmente vale la pena? Alguno dice, no, yo mando a mi viejo que él vaya y lo que traiga, pues que nos lo comparta, ¿verdad? Que él vaya, yo le pago el vuelo. El fenómeno que después se llamó la fiebre del oro terminó casi 7 años después. Fíjense, 7 años. Pero el auge duró muy poco. El oro de fácil acceso, ¿verdad?, se terminó en 1 año. Y básicamente la fiebre del oro atrajo a 2 clases de personas. La primera clase, las multitudes. Llegaron a California y después de un tiempo, sobre todo los que llegaron tarde, vieron que la situación no era tan sencilla como otros decían y se regresaron a su lugar de origen sin oro en sus manos. Incluso hay registros históricos de personas que murieron en el trayecto a California. Y hay otros registros de personas que sí obtuvieron algo de oro, pero el oro solamente les funcionó durante su estancia y regresaron sin nada a casa. Pero la segunda clase de personas fueron aquellos que permanecieron, aquellos que aún con todo y las dificultades, ¿verdad?, decidieron esforzarse y mantenerse firmes para conseguir la recompensa. Ahora piensa en esto. Juan capítulo 6 nos dice que también a Jesús llegaron multitudes. Los hombres querían estar con Jesús. Las mujeres querían estar con Jesús. Los niños querían estar con Jesús. Sin embargo, no todos ellos estaban dispuestos a quedarse. A ese grupo de multitudes, Jesús los llamó seguidores. Pero por otro lado, hubo un grupo de 12 hombres que no solo llegaron, sino que decidieron quedarse aún cuando veían a las grandes multitudes marcharse. Aún cuando Jesús no estaba sanando a alguien, aún cuando Jesús no estaba haciendo algo asombroso, esos 12 hombres decidieron quedarse y a ellos Jesús los llamó mis discípulos. Y lo más hermoso es que esta relación, como era recíproca, ¿verdad?, estos 12 hombres llamaron a Jesús maestro. Veamos lo que dice Juan capítulo 13, versículo 13. Son palabras de Jesús. Dice, ustedes me llaman maestro y Señor. Y tienen razón, dice Jesús, porque yo soy su maestro, porque es lo que soy. Y sabes, al igual que hace más de 2000 años, Jesús sigue siendo el gran maestro. Jesús no solamente es nuestro Salvador, Jesús no solamente es nuestro Redentor, sino que Jesús sigue estando dispuesto a formar la vida de las personas que se acercan a Él a través de las Escrituras. Pero ¿sabes algo? Hay algo que no ha cambiado. Hoy también hay 2 tipos de personas que se acercan a Jesús. Los que solo quieren seguirlo y los que buscan convertirse en sus discípulos. Entonces, la pregunta obligada de esta mañana que todos debemos de hacernos es, ¿somos solo seguidores o verdaderos discípulos de Jesús? ¿Qué eres? ¿Eres solo un seguidor
¿O te consideras verdaderamente un discípulo de Jesús? Bueno, encontré al menos 3 características que distinguen a los seguidores de los discípulos y que nos van a ayudar de manera muy práctica, sencilla, rápida, veloz, ¿verdad?, a saber qué es lo que somos. Y la primera es que el seguidor permanece cerca por lo que recibe y el discípulo permanece aún cuando no ve nada extraordinario. De nuevo, el seguidor permanece cerca por lo que recibe, pero el discípulo permanece aún cuando no ve nada extraordinario. Juan capítulo 6, versículo 2 dice, una gran multitud siempre seguía a Jesús a todas partes. Y eso está magnífico, es hermoso, es bueno, pero ahora checa la motivación del por qué lo hacían. Porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. ¿Sabes? Aun cuando Jesús sigue manifestando su poder sobre nuestras vidas, un discípulo entiende que no puede sostener su relación con Dios por medio de manifestaciones y señales sobrenaturales. Hay personas que no entienden esto y son consideradas solamente seguidores. Llegan a una congregación donde se dice que Jesús está sanando, que hay situaciones, ¿verdad?, milagrosas sucediendo. Y cuando el avivamiento baja o cuando el avivamiento desaparece, entonces van a otra iglesia donde esté sucediendo lo mismo. Y cuando en ese lugar se terminan todos estos hechos extraordinarios, se cambian de iglesia o se cambian de lugar para seguir recibiendo lo que Dios tiene para ellos. Y sabes, en Agape Sur creemos en las señales milagrosas y en la sanidad de parte de Dios para nuestras vidas. Pero también entendemos que no podemos sostener nuestra relación con Dios a través de estas señales y milagros. Habrá momentos en medio de nuestra relación con Dios que no necesariamente esté pasando algo extraordinario. Y será justo en ese momento en que los discípulos se distinguirán de los seguidores. Los discípulos permanecerán, mientras que los seguidores de a poco se apartarán. Y una vez que las señales y milagros vuelvan, entonces esos seguidores se volverán a ser presentes. El seguidor permanece cerca por lo que recibe. El discípulo permanece aún cuando no ve nada extraordinario. Pero la segunda característica de estas 2 clases de personas es que el seguidor se encuentra con Jesús solo de forma pública, pero el discípulo tiene encuentros íntimos con Él. Una vez más, Juan capítulo 6, versículo 2, pero ahora vamos a añadirle el versículo 3. Dice, una gran multitud siempre los seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Pero checa lo que dice el versículo número 3. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó ahí rodeado de sus discípulos. Entonces, imagínate a Jesús caminando rodeado de cerca de 5,000 personas. Y llegó un momento en el que él decidió, ok, está bien de las multitudes, pero ahora quiero pasar un tiempo a solas con mis discípulos, con los más íntimos. Y hice un listado amplio de vivencias que Jesús solo llevó a cabo con sus discípulos en intimidad y que no hizo con nadie más. Por ejemplo, Marcos capítulo 4, versículo 34, dice que Jesús le explicaba a sus discípulos lo que Él decía a través de las parábolas. Si tú y yo vemos el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que Jesús hablaba a través de parábolas, de metáforas. Y como dicen algunos por ahí, ¿verdad?, Jesús dejaba el balón botando para que ellos analizaran, masticaran, discernieran lo que Él quería decir. Pero Marcos 4:34 dice que ya cuando estaba en intimidad con sus discípulos, Él les explicaba estas verdades del reino. También a los discípulos Jesús los formó en medio de los momentos más críticos. Nadie más estaba cuando las tormentas azotaron en la barca. Solo estaban los discípulos.
Hay discípulos que dicen, ay, qué chido ser seguidor, ¿verdad? Llegas el domingo, escuchas la prédica, pegas el chicle debajo de la silla, ¿verdad? Te duermes un ratito porque los chistes del pastor no están tan buenos hoy, te levantas y te vas. Y algunos dicen, ay, cómo quisiera ser seguidor. No, a mí soy discípulo y me va peor, ¿verdad? El pastor me regaña, me enfermo a cada rato, ahora tengo problemas por obedecerle al Señor. Bueno, déjame decirte, incluso muchas veces las pruebas por las que atravesamos son pruebas que Dios ha permitido que lleguen a nuestra vida porque decidimos ser sus discípulos. Y Él quiere formarnos de una forma diferente al resto de las personas. También Jesús solo estaba rodeado de sus discípulos cuando vivió momentos intensos espirituales. Cuando Jesús se transfiguró, ¿verdad? Dice la Biblia que se transfiguró, pero también cuando Jesús oró, como lo vimos la semana pasada, en el huerto, solamente estaba rodeado de discípulos. Nadie más vio a Jesús caminar sobre el agua, solo sus discípulos. Nadie más vio este hecho milagroso, solamente los discípulos. Y este quinto punto es hermoso. A nadie más Jesús le lavó los pies, solo a sus discípulos. Solamente lo hizo con ellos. Jesús no se detuvo a lavarle los pies a las multitudes, solamente lo hizo con aquellos a los cuales Él más amaba porque habían comprometido su vida para con Él. A Jesús, aunque Jesús sigue manifestando de forma pública su poder, hay cosas que solo podemos experimentar con Él de forma íntima si tomamos la decisión de convertirnos en discípulos. Y estaba recordando, ¿verdad?, dos cosas que Dios me habló en la intimidad. Y recuerdo mucho que una de las primeras cosas fue cuando el Espíritu Santo comenzó a usarme con temas de sanidad. Yo estaba una ocasión, ¿verdad?, orando en mi cuarto, todavía en la casa de mis papás. Y yo le pedía al Señor que Él me usara para que un don de sanidad o manifestaciones de sanidad pudieran estar sobre mi vida. Tiempo después, ¿verdad?, conocí a una persona que marcó mi vida, un amigo que falleció, que se llamaba Víctor, ¿verdad? Y a través de mi relación con Víctor comencé a experimentar el mover de sanidad sobre la vida de las personas. Aunque él falleció y estuvimos orando fervientemente por él, Dios me permitió tener mis primeras experiencias con el Espíritu Santo en tema de sanidad. Pero también recuerdo que hace 3 años o 2 años, cuando comenzamos con Justicia por los Huérfanos, estaba yo solo, ¿verdad?, orando al Señor, pidiendo dirección, y el Señor me dijo, tienen que hacer esto por los huérfanos. ¿Por qué? Porque hay cosas que solamente el Señor nos hablará en intimidad, y el Señor habla en intimidad a sus discípulos. Tú y yo podemos venir a una reunión como esta, podemos ir a un congreso, ¿verdad? Podemos estar en un grupo conexión, en una célula, y Dios nos hablará cosas, pero creo firmemente que habrá cosas que están reservadas para la intimidad y que tú y yo debemos de buscar en presencia del Señor si nos hacemos llamar discípulos. La tercera característica es que el seguidor es solo un espectador. El discípulo hace equipo con Jesús para que su gloria se manifieste. Juan capítulo 6, versículo 10 al 12 dice, Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Y viene el conteo de 5,000 hombres, ¿verdad? El versículo 11 dice, luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Versículo 12. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Y Jesús, como un papá, ¿verdad? Aquí no hay cochinos, nadie se va a comer las sobras, guárdenlas y hay que almacenarlas porque todo sirve. Ahora, en los versículos anteriores hay 2 clases de personas. Los primeros, los que sirvieron, y los segundos, los que comieron. Jesús le pidió a los discípulos que sirvieran los peces y los panes multiplicados, y los seguidores disfrutaron del alimento. Ahora, ¿es malo ser solo un seguidor? No. De hecho, muchos de nosotros que ahora somos discípulos de Jesús,
llegamos a Cristo siendo sus seguidores. Incluso a muchos de nosotros, ¿verdad? Dios nos mostró su favor con un acto milagroso y sobrenatural, y fue ahí que decidimos convertirnos en discípulos del Señor. Sin embargo, tenemos que tomar, ¿verdad?, a consideración que este es un llamado de parte de Dios para que cada uno de nosotros tome la decisión de dejar de ser solo un seguidor y nos convirtamos en discípulos. Después de todo, aquellos que cambiarán el rumbo de la historia junto a Jesús no son los seguidores, sino los discípulos. Las multitudes que seguían a Jesús no fueron los que fundaron la iglesia de Cristo, fueron los 12 discípulos de Jesús. Y este es un llamado para que tú des ese salto, para que salgas de la multitud y comiences a ir de forma más íntima y ser un discípulo de Cristo. Hay algo que hago, no siempre, ¿verdad? Porque el rato ya no me va a querer marcar para que le ayude a orar, va a decir, ay no, el pastor me va a decir que no, pero regularmente lo hago. Cuando siento ahí algo de parte del Espíritu Santo y que creo que quiere llevar a esa persona a más, o también, ¿verdad? A lo mejor mi carne, ¿verdad?, sale a flote y, a veces la gente me marca y me dice, pastor, mire, tengo esta situación, y me cuenta la historia, ¿verdad? Hay una persona que está enferma, hay una persona que tiene un espíritu ahí adentro medio raro, no lo sé, y yo le dije que yo le iba a hablar a mi pastor, ¿verdad?, para que orara por él y que cuando lo escuchara, ¿verdad?, se iba a sentir mejor. Y me avientan las flores, ¿verdad?, como para caer en sus redes y decir, sí es cierto, yo oro por él. Y a veces yo le pregunto a las personas, oye, ¿y tú ya oraste por ella o por él? Ay, no, pastor, no, ¿cómo cree? No. Casi, cruz, ¿verdad? Que se vaya el diablo y venga Jesús. No me diga eso, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo has hecho? No, pues es que usted, pastor, yo le dije, ¿verdad? Y todo esto. Y ahora, regularmente lo hago, ¿verdad? Nunca me niego a orar por alguien, pero sí hay momentos en los cuales me gusta impulsar a que las personas renuncien a la creencia de que ellos son incapaces y de que tiene que haber alguien más haciendo lo que a ellos les corresponde hacer. Un verdadero discípulo de Jesús entiende que como el Espíritu Santo habita dentro de él, entonces Dios también se quiere y se puede manifestar para sanidad, para liberación o para cualquier otra cosa. Ahora muchos pondrán el pretexto, ahora no, pastor, es que a mí se me lengua la traba, o sea, yo no voy a saber qué decirle. Mira, la Biblia dice que el alimento que Jesús tuvo en sus manos para alimentar a más de 5,000 personas no era ni siquiera el 10% de lo que se necesitaba. Pero con esos 5 panes y esos 2 peces, el Señor hizo milagros. Él lo perfeccionó. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Cuando nos sintamos incapaces de utilizar un recurso que Dios desea que entreguemos porque no es perfecto, no te preocupes. Dios lo va a perfeccionar. O sea, a lo mejor tú crees que tu oración, ¿verdad?, no es la más poderosa, no es la más llena de fe. Yo te animo a que ores y que puedas ser testigo de cómo Dios puede utilizar esa oración y cómo Él la puede y la quiere perfeccionar. En verdad hemos tenido muchos testimonios de personas que comienzan a orar, comienzan a poner en práctica los dones que la Biblia dice y se sorprenden. Ay, caray, yo no sabía que Dios quería hacer esto conmigo. El detalle es que muchas veces nos negamos a nosotros mismos porque tenemos una muy baja estima, una poca estima de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Aquellos que cambiarán el rumbo de la historia junto a Jesús no son los seguidores, sino los discípulos. Ahora, Jesús no fue el primer maestro que tuvo discípulos en su tiempo. No. El sistema judío religioso formaba rabís que a su vez formaban discípulos. Y una nota importante es que en aquel tiempo el discípulo no podía elegir al rabí. No era como hoy en día, ¿verdad? ¿Cuál de las 17 sedes de Ágape iré, ¿verdad? Con el güerito, con el gordito, con el flaquito. No era así, ¿ok? El rabí elegía al discípulo y entonces para el discípulo era un honor ser discipulado por el rabí. Ahora,
un rabí no solamente era un maestro, sino que era una persona capacitada para interpretar la ley y la Torá. Pero también un rabí era considerado un modelo de vida y también una autoridad espiritual. El gran objetivo del alumno era ser como su rabí. De hecho, imagínate, el alumno dejaba de vivir donde vivía para irse a vivir a la casa del rabí. Caminaba con él, observaba todo lo que su rabí hacía e imitaba su estilo de vida. De hecho, había un dicho rabínico muy conocido que decía que el polvo de tu rabí cubra tus pies. Y esto hacía referencia a que el alumno tenía que caminar tan cerca del rabí que la tierra, ¿verdad?, el polvo que iban a desprender sus sandalias le llenara. ¿Por qué? Por la cercanía con la que caminaba. Y ¿sabes algo? Esto es lo mismo que Dios desea hoy para cada uno de nosotros. Que pasemos de ser simples seguidores y nos convirtamos en discípulos de Jesús. Hombres y mujeres que estén dispuestos a vivir con Él, a caminar con Él, a meditar todo el tiempo e imitar la vida que Él moldeó en las Escrituras. Y quiero aterrizar esto de a poco con la pregunta: ¿cómo podemos pasar de ser seguidores de Jesús a convertirnos en verdaderos discípulos? Si el día de hoy Dios nos está llamando a que pasemos, ¿verdad?, de un momento a otro en nuestras vidas, entonces tenemos que saber cómo hacerlo. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo responda a estas preguntas. Y lo primero es que tenemos que abandonar la comodidad. Ser seguidor es muy cómodo. Ser seguidor es muy rico, ¿verdad? Ser seguidor no te estresa, no te llena de ansiedad. ¿Por qué? Porque no tienes una responsabilidad. Sin embargo, ser un discípulo de Cristo te permitirá experimentar, ¿verdad?, las mayores satisfacciones en tu vida espiritual. Te permitirá ver en primera mano aquello que Jesús quiere hacer y está haciendo en este mundo. Entonces, ¿de qué grupo quieres formar parte? ¿De los que se sientan a observar el milagro o de los que colaboran con Jesús para que el milagro se manifieste? Abandonar la comodidad implica renunciar a una vida espiritual consumista que nos ha hecho creer que fuimos hechos para recibir y que no estamos capacitados para dar. Abandona la comodidad. Dios quiere usarte, pero el primer paso lo debes de dar tú. Y me encanta pensar que quizá este es un recordatorio para muchos de los que están escuchando esto, de algo que Dios ya les había dicho. Quizá el Señor ya te había dicho: es tiempo de dar este salto. Es tiempo de ir más allá en tu relación conmigo. Y ¿sabes algo? Dios no te va a obligar. Dios no te va a jalar, Dios no te va a levantar de la silla, ¿verdad?, y te va a poner en el lugar en el que Él quiere usarte. Se necesita de disposición para decir: sí, Señor. Quizá tengo 5, 6, 7, 8 años, no sé, congregándome. Y cada domingo llego puntual, ocupo la misma silla, me paro, ¿verdad?, y me voy y continúo con mi vida. Pero el Señor te dice, se trata de algo mucho más grande que esto. Hay propósitos, hay planes, hay cosas que quiero hacer contigo. Pero lo primero que debes de hacer es abandonar la comodidad. Y recordar que así como hay muchos discípulos que a lo largo de tu vida te han servido porque decidieron entregar su vida a Cristo, tú también puedes ser una fuente de bendición para otras personas al convertirte en un discípulo de Cristo. Abandona la comodidad, pero también permite que las enseñanzas del Maestro transformen tu vida. Permite que las enseñanzas del Maestro transformen tu vida. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17 dice: desde la niñez se te han enseñado las sagradas Escrituras, las cuales te han dado toda la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados
y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Sabes algo? El discípulo no solo escucha lo que el maestro tiene que decirle, sino que se esfuerza para que todas las enseñanzas que salen de su boca generen un cambio verdadero en su vida. Algunos se rieron y es que es muy gracioso, ¿verdad? O es curioso ver cómo Jesús le pidió a los discípulos que no desperdiciaran las sobras del pan, ¿verdad? Y de los peces que habían sobrado aquel día. Y creo que lo mismo debe de suceder con la palabra a la que tenemos acceso todos los días de nuestra vida. No la desperdiciemos. Cada que tú y yo estemos en un lugar como este, cada que tú y yo estemos en un grupo conexión, en un estudio bíblico o teniendo un devocional, una vez que terminemos, debemos de hacernos al menos 2 preguntas. La primera, ¿qué fue lo que Dios quiso decirme? Y la segunda, ¿cómo debo de llevar a cabo esto que el día de hoy el Señor me enseñó? Y no soltar esa palabra y generar la responsabilidad de nosotros que aquello que el Maestro nos dijo tarde que temprano tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Y sabes, a esto se le llama responsabilidad. En nuestra casa tenemos una especie de forma de resolver los conflictos, o al menos tiene que ver con el perdón, ¿no? Y Sai y yo hemos aprendido esto. Cuando pedimos perdón, hay 2 cosas que tienen que suceder. La primera es no justificarnos. Si yo me equivoco, no voy con la pastora y le digo, pues perdóname, ¿verdad? Pero es que tú también no te pases. No nos justificamos. Perdóname y punto. Y a veces como que la lengua se te quiere soltar, ¿verdad? Pero no, si vas a pedir perdón, pides perdón y te callas, ¿verdad? Lo segundo es un compromiso, ¿verdad? O sea, una vez que yo pedí perdón, me comprometo delante de ella o delante del ofendido a trabajar en esa área en la que me equivoqué. Y ayer pasó algo muy, muy curioso en la casa. Bueno, veníamos saliendo de la boda del Dieguito, ¿verdad? Y me entré en estrés, estaban sucediendo algunas cosas y estaba con Lucas tratando de amarrarlo en el carro, en su cinturón, y empezó a gritar, ¿verdad? Y a pegarme y yo la verdad me desesperé y le grité. Entonces, la cara que él hizo fue de mucho miedo, de mucha angustia. Y ya yo nada más cerré mis ojos y me decía, papá, me duele mi corazón, me duele mi corazón. Y yo ya no sabía dónde meterme porque yo sabía que la había regado. Y ya se acostó, ¿verdad? En el carro atrás y se fue bien dormido. Y yo iba todo el rato, Señor, perdóname, me equivoqué, me desesperé, ¿verdad? Y ya hoy se levantó en la mañana y estaban todos en el cuarto y le dije, Lucas, quiero decirte algo. Y le dije, perdóname porque no te debí de haber gritado como te grité. Y me comprometo a trabajar en esa área de mi vida. Me comprometo a que voy a esforzarme para que el Espíritu Santo tome control de mis palabras. Y él dijo, ok. Y sí se acordaba porque se quedó muy serio viéndome. La palabra clave es compromiso y responsabilidad. Un verdadero discípulo se compromete. Un verdadero discípulo se responsabiliza a que lo que el maestro le ha enseñado lo va a llevar a cabo y se va a esforzar porque eso se haga verdad en su corazón. Por eso hay tantas personas vacunadas en contra del Evangelio. Por seguidores que quizá presumen ser discípulos pero no lo son. ¿Por qué? Porque quizá escuchan las verdades de Cristo, pero esas verdades no cambian ni transforman su alma. En cambio, un discípulo entiende su humanidad, pero se compromete a que el Espíritu Santo haga una obra en su corazón. A veces incluso ser solo un seguidor puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque las personas se dan cuenta que estamos entablando una relación con Dios, que tratamos de estar cerca de Dios, pero que no hay un cambio en nuestros corazones. Así es que yo quiero animarte a que si quieres dar el salto de convertirte en un discípulo,
permitas que las enseñanzas del Maestro transformen tu vida. Que no solamente sea algo que escuchas, incluso algo que te hace llorar, ¿verdad? En una predicación o algo que te pone demasiado emotivo. No. Cada palabra que salga del Maestro, cada palabra que salga de Jesús es una oportunidad para transformarte. Y al igual que los panes y los peces que sobraron aquel día, no los desperdicies. No los desperdicies porque ese es alimento para tu alma. Amén. Por último, rinde el control de tu vida. Rinde el control de tu vida a Jesús. Lucas 9, 23 al 24. Traducción al lenguaje actual. Después Jesús le dijo a todos los que estaban ahí, lanzó la oferta y dijo, ok, hay muchos, así es que si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. Entonces imagínate, una vez que el rabí elegía a sus alumnos, estos los seguían hasta el final. Algunos se acordarán de Elías y Eliseo, dos hombres que estuvieron juntos, uno discipulando al otro. Pero una vez que él salía de su casa, ¿verdad? Ahora su vida estaba comprometida y rendida ante su rabí. Sus planes ya no existían. Ahora se trataba de los planes que el rabí y el propósito tuviera para él, de acuerdo a lo que Dios estaba instruyendo a ese hombre. Un verdadero discípulo de Jesús no es alguien que se relaciona ocasionalmente con él. No es alguien que permanece cerca de él, ¿verdad? O asiste un día o dos a la semana a su presencia. Un discípulo de Cristo sabe que su vida ya no le pertenece, sino que ahora su dueño es Jesús y por lo tanto es Él quien tiene el control. Mateo, uno de los discípulos de Jesús, era un recaudador de impuestos. Y Mateo era quizá el que mejor posicionado estaba financieramente, a diferencia del resto de los discípulos antes de conocer a Jesús. Dice la Biblia que Mateo estaba en su cabina de impuestos y cuando él vio pasar a Jesús quedó asombrado y Jesús le dijo, sígueme, y Mateo salió y lo comenzó a seguir. Y cada que yo veo la historia de Mateo digo, este hombre tenía la vida resuelta. Seguramente este hombre tenía planes, propósitos, no solamente para él, sino para las generaciones que venían después de él. Pero cuando vio a Jesús pasar por enfrente de él, tomó una de las decisiones más importantes de su vida que lo vino a cambiar todo: ser un discípulo de Jesús. Y sabes, eso es rendir nuestra vida al Señor. Rendir nuestra vida al Señor es decirle, Dios, mi vida ya no me pertenece. Mis planes no son mis planes. Ahora, como he decidido que tú seas mi discípulo, entonces tú eres el encargado de decir qué es lo que tengo que hacer con ella. Y sabes, para muchos, ¿verdad? Esto es, ay, ¿qué tal si Dios me pide, ¿verdad? Que deje mi trabajo, que abandone mis sueños. Mira, si Dios te pide y lo haces, es la mejor decisión que puedas tomar en tu vida. Pero quiero animarte a que comiences a vivir una vida discipular diaria. No esperes a que Dios venga y te diga, tienes que tomar una decisión extravagante, como dejar todo lo que estás haciendo para venir y instalarte en esta obra que tengo lista para ti. No te esperes a que eso suceda. Cada mañana, tú y yo nos podemos levantar con el pensamiento de, soy un discípulo de Jesús y por lo tanto, todo lo que Él me pida en este día que yo haga, lo haré. Lo que sea que Él me diga que habla, lo hablaré. La orden, la indicación, lo que Él quiera manifestar sobre la faz de la tierra y que esté a mi disposición a hacer, yo lo haré. Y entonces comienzas a ejercer una vida discipular que de a poco te va a llevar a conocer cada vez más y más al Maestro y obtendrás la vida para la que fuiste creado.
Cierro con esto, Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dale un fuerte aplauso a Cristo. ¿Por qué no te pones de pie? Toma la decisión el día de hoy de dejar de formar parte de la multitud y comenzar a ser un discípulo de Cristo. Y cierra tus ojos. Señor, no queremos estar contigo solo por conveniencia. No queremos estar contigo solo por lo que podamos recibir o lo que nos puedas dar. Entendemos que hay cosas que quieres obrar en nuestras vidas en silencio, en discreción, en intimidad. No necesitamos de grandes milagros, de grandes demostraciones sobrenaturales de tu poder para amarte y estar cerca de ti. Aún en medio del silencio, aún en medio de la pausa que muchas veces le pones al obrar sobrenaturalmente en nuestras vidas, ahí queremos permanecer. Aún cuando no te escuchemos hablarnos, aún cuando pareciera, Señor, que estamos solos, queremos seguir afianzados y firmes en ti. Señor, oro en el nombre de Jesús para que nos saques de la comodidad a cualquiera de los que estemos en este lugar. Llévanos a reconocer que un verdadero discípulo de Cristo rinde su vida en totalidad a ti. Oro en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda comenzar a hablar a nuestras vidas. Que hoy mismo, Señor, tú nos recuerdes esta palabra que hemos aprendido y que la voz del Espíritu Santo sea audible, Señor, sobre nuestras vidas. ¿Sabes? Creo firmemente que el Espíritu Santo te va a empezar a pedir que hagas cosas, que hables cosas, que ores por las personas. Y tu mejor respuesta puede ser sí, Señor, porque soy tu discípulo. Oro en el nombre de Jesús para que todo sentimiento de incapacidad que haya en nuestros corazones por llevar a cabo la obra que nos pides que hagamos desaparezca. Recuérdanos que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestras capacidades, sino que es por la obra que el Espíritu Santo que está en nuestros corazones quiere hacer. No tengas miedo. El Señor quiere usarte. No tengas miedo. Es tiempo de ir a servir a otros seguidores tal como lo hicieron contigo. Todo lo que de gracia has recibido es tiempo de darlo de la misma forma, con gracia y de gracia. Levanta tus manos ahí en tu lugar. Señor Jesús, yo oro en tu nombre para que tu Espíritu Santo, Señor, entregue dones, capacidades espirituales, discernimiento sobre cada persona que está en esta congregación. Oro en el nombre de Jesús para que al igual que tú a Moisés le diste una vara, Señor, con la que abriría el desierto y con la que atravesaría el desierto, Señor, de esa misma forma, Señor, tú llenes a cada persona de tu Espíritu Santo en este lugar y que la capacites para toda buena obra. Oro en el nombre de Jesús para que todos los que estamos acá perdamos el miedo de hablar públicamente de ti, Señor, de orar por enfermos, Señor, de dar un consejo, Dios, para que toda persona atribulada o esclavizada deje de estarlo. Los bendigo, Señor, y oro para que tu presencia esté sobre ellos y en ellos. Somos discípulos, no somos solo seguidores. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey, a nuestro Maestro.